Hola amigo o amiga, soy el Dr. Santos, bienvenida a tu canal. ¿Recuerdas? En el último vídeo hablábamos de la desescalada y decía que íbamos a sacar un nuevo vídeo a las 24 horas donde daríamos una serie de conceptos, pocos, para que la desescalada se pudiera realizar de una manera mucho más lógica, mucho más coherente. Pues para darte estos criterios, permíteme que te hable del caso alemán. Alemania, teniendo casi el mismo número de infectados, un número importante de infectados dentro de lo que es la Unión Europea, la Comunidad Europea, su mortalidad siempre ha estado muy por debajo y todo el mundo se ha planteado el por qué ocurría esto en Alemania. Concretamente, la mortalidad ahora en Alemania está aproximadamente en el 3%, mientras que en España ronda el 10%. ¿Por qué Alemania tiene esta mortalidad mucho más baja que el resto de los países de la Unión Europea? Vamos a dar un pequeño esquema. La Unión Europea, de los 28, hay actualmente 2,6 millones de camas hospitalarias, lo que significa 5,1 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes. España dispone de 3 camas por 1.000 habitantes, ocupando el lugar 24 de la Unión Europea de los 28. 3 camas por 1.000 habitantes. La media en la Unión Europea son 5,1. Alemania cuenta con 8,1 camas por 1.000 habitantes, Francia con 6,1, Italia con 3,1 y el Reino Unido estaría por debajo de España con 2,6 camas por 1.000 habitantes. En cuanto a las camas de cuidados intensivos, España cuenta con 10,3 camas por cada 100.000 habitantes. Esta cifra está muy lejos de Alemania, por ejemplo, que cuenta con 29,2 camas por 100.000 habitantes, Luxemburgo con 24,8, Austria con 21,4, Bélgica con 15,9, etc. Alemania muy por encima del resto, España muy por debajo del resto. Pero un dato muy importante y que querría yo resaltar es que España gastaba en torno al 6,5% de su Producto Interior Bruto en sanidad hasta el año 2011. Y desde el año 2012 inicia un descenso hasta el 5,6% que gastó, por ejemplo, en el año 2018. Se baja del 6,5% del PIB al 5,6%. Y esto tiene que hacernos reflexionar. Si queremos estar en condiciones de afrontar situaciones como la que estamos viviendo, hay que volver a recuperar ya el gasto sanitario. Prioridad 1, recuperar ya el gasto sanitario y incrementarlo. Seguimos con Alemania. Alemania cuenta al momento actual con 497.000 camas hospitalarias. Y fíjense, el diario Financial Times recordaba hace muy poquito tiempo que la Fundación Bertelsmann calculaba antes de que pasara todo esto del coronavirus que a Alemania le sobraban la mitad de sus camas hospitalarias. Y decía esta fundación que mantener estas camas era un gasto inútil. Pues nada, que se lo pregunten ahora a Alemania si mantener estas camas ha sido un gasto inútil. La verdad es que creo que no, que ha sido necesario y que gracias a esto Alemania ha podido tener un confinamiento mucho más relajado, ha podido afrontar toda esta epidemia y esta pandemia de una forma mucho más ordenada y ha evitado muchísimas muertes. Y por eso esta es una de las causas por lo que en Alemania su mortalidad es menor que en el resto de los países de su entorno. Su fortaleza del sistema sanitario, concretamente del sistema hospitalario en este caso. Y otro de los factores que influye para que Alemania tenga esa mortalidad más baja es que Alemania desde el primer momento ha hecho PCRs masivos para detectar a infectados y aislarlos. Desde el primer momento, PCRs masivos. Por lo tanto, estos dos factores son muy importantes. Fortaleza del sistema sanitario y hacer PCRs masivos, hacer pruebas diagnósticas masivas para detectar infectados y aislados. Serían los dos puntos fundamentales. Esto ha permitido que Alemania haya tenido un confinamiento mucho más relajado que sus vecinos europeos y también les va a permitir que su desescalada también sea mucho más relajada. Y lo que es muy importante, que sus repercusiones económicas, las repercusiones económicas que ha sufrido, también sean mucho más relajadas
que en el resto de los países de su entorno. Para hacer una desescalada correcta en España, en el vídeo anterior recordábamos todo lo que plantea el gobierno, datos epidemiológicos, capacidad asistencial, identificación de casos, medidas de protección, etc. Sí, todo esto hay que hacerlo, hay que mantener las medidas higiénicas, fundamental, distancia de seguridad, uso de mascarillas si vamos en transporte público, evitar aglomeraciones, conocer la situación serológica de cada trabajador también para evitar infectaciones innecesarias, aislar a los infectados, por supuesto, haciendo que PCRs masivos a toda la población. Recordamos que en el vídeo anterior decíamos que en España se hacían entre 40 y 45.000 test diarios y que de aquí a 15 días llegaríamos a los 600.000 y se necesitaban entre 3 y 4 millones de test para saber exactamente en qué situación estábamos y para aislar a los infectados y a su entorno. Y luego, muy importante, y esta es la medida, y volvemos al caso alemán, reorganizar el servicio sanitario y sociosanitario. Pero ¿cómo hay que reorganizar el servicio? Estamos escuchando, vamos a doblar el número de camas UCI, vamos a doblar el número de camas de los hospitales, atención primaria va a ser la primera barrera. Genial, todo eso está muy bien, pero entiendo que hay que cumplir una serie de premisas. La primera premisa es protección de todo el personal sanitario y no sanitario. Basta ya. Estamos hablando de desescalada y todavía estamos escuchando a profesionales sanitarios que están en la primera línea de actuación contra esta enfermedad que no están debidamente protegidos. Y España tiene el porcentaje más alto de infectados de toda la comunidad autónoma dentro de su personal sanitario, de toda la comunidad europea. El porcentaje más alto, cercano al 20% de personal infectado. Primera premisa. Hablamos de desescalada. Protege usted a todo el personal sanitario y no sanitario. Segunda premisa. Tenemos que establecer circuitos específicos de atención para pacientes que presenten la enfermedad del COVID-19, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria como en atención sociosanitaria en las residencias de mayores. Circuitos específicos de atención. Segunda premisa. Tercera premisa. Tenemos que evitar aglomeraciones en los niveles de atención, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria como en atención sociosanitaria en las residencias. Evitar aglomeraciones. Y cuarta premisa, aumentar la capacidad de respuesta de nuestro servicio sanitario y sociosanitario. ¿Cómo vamos a proteger a todo el personal sanitario y no sanitario y a establecer circuitos de atención para pacientes que puedan presentar esta enfermedad? Pues muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer es aumentar los recursos humanos que tenemos. Ya, inmediato. Se necesitan más médicos, más enfermeros, más trabajadores sociales por su papel tan importante que pueden tener de interrelación entre el sector sanitario y el sociosanitario, la residencia de mayores, psicólogos. Hay que empezar a pensar en contratar a psicólogos. ¿Por qué? Porque la salud mental va a estar bastante deteriorada en muchas personas cuando termine esta pandemia, y aumentar también el personal no sanitario. Tendremos que hacer obras tanto en los equipos de atención primaria, en los centros de salud como en los hospitales para establecer esos circuitos específicos de la enfermedad del COVID-19 o para duplicar servicios en los casos que tengamos que duplicarlos. Habrá que hacer obras, por lo tanto. Habrá que aumentar el equipamiento, lo decíamos antes, para la protección de todo el personal, EPIs para todo el personal, respiradores suficientes para que no ocurra en el caso de que venga una oleada nueva, lo que ha ocurrido con esta pandemia, y los test diagnósticos, los PCRs para hacer PCRs masivos, equipamiento ya, antes de plantearse la desescalada. Y luego algo muy importante, hay que formar específicamente a todo el personal en cuidados críticos y en cuidados y en actividades relacionadas con esta pandemia o con pandemias que se puedan producir de una manera similar a esta. Formación fundamental. Establecer estos circuitos de atención no solamente tienen que ser circuitos de derivación del paciente, sino de circuitos de llegada. Es decir, tendremos que fomentar el triaje telefónico, que ha sido muy importante a lo largo de esta pandemia. No hay que olvidarlo, sino potenciar el triaje telefónico. Atención rápida en domicilio
a pacientes que sean sospechosos de tener síntomas respiratorios. Inmediatamente por parte de atención primaria, médicos y enfermeras, la atención inmediata en el domicilio de estos pacientes. Y luego en atención hospitalaria, preparar a los hospitales para tratar a este tipo de pacientes, bien duplicando cierto tipo de instalaciones y estableciendo también los circuitos específicos para tratamiento de estos pacientes. Ya hemos dicho, por lo tanto, en cuanto a estas premisas, la premisa de protección de todo el personal sanitario y no sanitario y el establecer circuitos, lo que bajo mi punto de vista se tendría que hacer. Para evitar aglomeraciones, que sería la tercera premisa en los distintos niveles de atención, y aumentar la capacidad de respuesta del sistema sanitario y sociosanitario, aquí tendríamos que actuar fundamentalmente en la atención primaria. La atención primaria debe resolver el 80% de los procesos que llegan a ella, y el hospital tiene que ser interconsultor y resolver el 20% de los procesos restantes. Pero la atención primaria durante muchos años ha estado machacada y prácticamente cantidad de recursos han ido a atención hospitalaria en detrimento de la atención primaria, y eso tiene que cambiar. Si hay que resolver el 80% de procesos, la atención primaria necesita recursos. Ya hemos hablado de los recursos humanos, más médicos, más enfermeros, más personal no sanitario, incorporar psicólogo, incorporar trabajadores sociales, etc. Pero no solamente recursos humanos. También necesita, para aumentar esa capacidad de resolutiva y resolver el 80% de los procesos, atención primaria necesita tener acceso, y esto hay que hacerlo ya, a todas las pruebas diagnósticas en igual de condiciones que en atención hospitalaria. No es de recibo que un médico hospitalario pueda pedir una resonancia o un TAC y un médico de atención primaria no. No es de recibo que un médico hospitalario pueda pedir tal analítica y un médico de atención primaria no. Tiene que tener ese acceso a todas las pruebas diagnósticas si queremos que la actividad se resuelva, si el proceso se resuelva en atención primaria. Acceso a todas las pruebas diagnósticas en igualdad de condiciones que el médico hospitalario. Segundo, con respecto al COVID-19, acceso a los PCRs. Los PCRs tienen que estar centralizados en atención primaria, en los centros de salud. No vale eso de decir, tengo 3, 4, 5 puntos de equipos de atención primaria que realizan los PCRs para detectar qué personas están infectadas por el COVID-19. Eso no sirve. Y si yo creo que usted está infectado, va a hacerse el PCR a tal centro de salud. No, derivando a ese paciente allí no. Todos los PCRs tienen que estar a disposición de todos los equipos de atención primaria. ¿Para qué? Para detectar precozmente a los infectados y poder aislarlos dentro de lo que es la desescalada. Accesos a los tratamientos según protocolos clínicos y los ensayos clínicos relevantes que se están desarrollando, acceso a estos tratamientos contra la enfermedad del COVID-19. En igualdad de condiciones que en los hospitales, en aquellos tratamientos que sea susceptible de realizar atención primaria. Tratamientos basados en ensayos clínicos relevantes. Una vez que lo tengamos claro, estos tratamientos tienen que estar a disposición de atención primaria. Potenciar los tratamientos de domicilio para aumentar la capacidad y evitar aglomeraciones, por supuesto. Visitas domiciliarias inmediatas, tanto de médico de enfermera como de médico-enfermera, como de trabajador social a los domicilios, a aquellos pacientes que lo puedan necesitar. Potenciar la teleasistencia en pacientes crónicos. Fíjense que en atención primaria hay muchísimas consultas, millones de consultas que son de seguimiento de pacientes crónicos, hipertensos, diabéticos, bronquíticos, etc. Que esos pacientes crónicos podrían seguirse en su domicilio utilizando la teleasistencia. Por lo tanto, tenemos que potenciar esta teleasistencia en atención primaria, y también en atención hospitalaria se puede potenciar la teleasistencia. Por ejemplo, una enfermedad, una especialidad como es dermatología puede tener perfectamente atender a sus pacientes sin necesidad, muchos pacientes sin necesidad de que acudan al hospital, o oftalmología, etcétera. Vigilancia epidemiológica de esta enfermedad, de la evolución de este virus. Ya lo dije en el anterior vídeo, creando las unidades parecidas a las unidades Centinela para el seguimiento de la gripe estacional que ya existen en atención primaria, pero en este caso para el seguimiento en coordinación con las unidades de salud pública que existe del COVID-19.
Coordinación y potenciación de las farmacias comunitarias, que juegan un papel importante y que van a tener un papel importantísimo también en esta desescalada, fundamental. Y potenciar, por supuesto, las unidades de salud pública que existen en todas las comunidades autónomas y que, por desgracia, también en estos últimos años han estado prácticamente fuera de juego por falta de recursos. Por lo tanto, estas serían medidas para evitar aglomeraciones en los distintos niveles de atención primaria, atención hospitalaria, atención sociosanitaria, y aumentar la capacidad de respuesta de nuestro sistema sociosanitario. Muy importantes para enfocar y para poder tener una desescalada coherente y una desescalada coordinada. Resumiendo, ¿qué necesitaríamos? Las medidas de higiénicas y de protección que todos sabemos, distancia de seguridad, mascarillas, lavado de manos, etc. Test masivos a toda la población, test masivos para detectar inmediatamente a los infectados y aislar al infectado y a sus contactos. Test masivos. Aislar, por supuesto, a estos positivos y contactos y tener un sistema sanitario potente. Atención primaria potente, atención hospitalaria con las reformas que se tengan que hacer de aumento de camas UCI y de aumento de camas hospitalarias potente, para que nuestro sistema sanitario y sociosanitario perfectamente coordinado con los equipos de atención primaria a través de trabajadores, a través de psicólogos, a través de enfermería, a través de medicina, estas residencias sociosanitarias también resguardadas. Y de esta manera entiendo que sí que podremos tener una desescalada adecuada, una desescalada coherente, con una capacidad de asistencial potente y con test masivos a toda la población. Y podremos afrontar de una manera coherente cualquier ola nueva que nos pueda venir de infectación por parte de este virus, hasta que tengamos un tratamiento mucho más eficaz o una vacuna. Y también, si hacemos las cosas con cabeza, si se emplean todos los recursos en conseguir esto que estoy diciendo, no será necesario tomar otra serie de medidas que lo único que están gravando es al pequeño comercio, es al autónomo, es a la industria en general y a la economía, tomando medidas que no vienen a cuento, que no tienen ningún tipo de sentidos y que ya han sufrido demasiado en sus carnes la pérdida del poder económico por culpa de esta pandemia, como para exigirles un sobreesfuerzo más, cuando creo que ese sobreesfuerzo de tomar un montón de medidas que no les corresponde a ellos no sería totalmente necesario si tuviéramos estas medidas que he dicho antes. Medidas higiénicas, test masivos para aislar positivos y contactos y sistema sanitario potente en los 3 niveles: atención primaria, atención hospitalaria y atención sociosanitaria, residencia de mayores. Pues bien, esto es lo que os quería dejar. Espero que sirva de ayuda. Sin más, darte las gracias, como siempre, por tu atención. Dale a like si te ha gustado, apúntate a mi canal y dale a la campana para recibir nuevos vídeos. Muchas gracias y hasta el próximo. Un saludo.